continuamos con la segunda parte del video. Bueno, si ustedes se fijan en el Excel, aquí ya hemos descargado la información de las tres variables que en este caso yo seleccioné Chile. Si ustedes se pueden dar cuenta, la extraje de cada una de las bases de datos que descargamos, ¿no es cierto? En este caso, la formación brote capital fijo, la población activa y el PIB. Para el caso de Chile, si ustedes se fijan en estas tres variables, solo dos están desde el 1960. La población tiene solamente desde el 1990 en adelante. Y por lo tanto entonces hay que elegir un periodo. El periodo razonable sería entonces del 1990 hasta el año 2018. Bueno, Gretel no puede trabajar con esta hoja directamente, así que nosotros tenemos que seleccionar esta información y dejarla de esta forma. Si ustedes se fijan, las filas las transpuse, ¿no es cierto? Las copié y las pegué transpuestas para que quedaran en columnas, ¿no es cierto? En donde la primera columna, para que Gretel funcione sin problema, yo le coloqué el nombre George, ¿no es cierto?, de año, y con esto yo le digo al programa que vamos a trabajar en año, ¿no es cierto? Y bueno, y cada una de las variables las coloqué, ¿no es cierto? Y bueno, les coloqué el nombre de las variables para que podamos trabajar fácilmente con ellas. Si ustedes se fijan, en realidad no he hecho ningún cambio en las cifras ni en nada, simplemente dejando tal cual la información según está en las bases de datos. Bueno, a continuación entonces podemos abrir el programa Gretel, ¿no es cierto? Y vamos a hacer el proceso de importar esta base de datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nos metemos en el menú archivos, archivos de usuario, buscamos, ¿no es cierto?, en dónde está nuestra información. En este caso, bueno, yo lo tengo en mi carpeta de econometría, ¿no es cierto? Buscamos el archivo, el formato es excel.xlsx, ¿no es cierto? Y ahí está. A continuación Gretel me pide en qué hoja está la información, y si ustedes se fijan está en la hoja número 2, así que selecciono la número 2 y ha ocurrido la importación con éxito, porque si ustedes se fijan me dice que se han encontrado dos hojas, se han encontrado tres variables y 59 observaciones. Y ahí están. Y si yo las reviso, efectivamente están cada una de las que habíamos encontrado, ¿sí? Bueno, como ya tenemos la información, ahora podemos proceder a hacer el modelado en Gretel. Pero lo primero es que nosotros no podemos hacer la estimación de la función de Gauss-Lagrange en forma directa, porque es un modelo no lineal. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es linealizar el problema, ¿no es cierto? Y esto implicaría aplicar el logaritmo a las variables. Esto lo hacemos fácilmente en el menú añadir, seleccionamos las variables y le agregamos logaritmo. Me dice que se han generado valores ausentes porque acuérdense que no todas las variables tenían valores. Si se fijan en el trabajo, en este caso había muchos años en donde no había información, así que no puedo calcular el valor ahí. Aplicarle el logaritmo donde no hay nada. Bueno, si ustedes se fijan, Gretel aquí abajo me dice que estoy con datos de 1960 del año 2018. Bueno, como no tenemos información para todo esto, lo que podemos hacer nosotros es establecer una muestra, un subrango, ¿sí? Y ahí nosotros le podemos decir a Gretel que en realidad escoja un intervalo de tiempo más pequeño. Por ejemplo, desde el año 1990 hasta, miren lo que voy a hacer, hasta el año 2015. Si ustedes se fijan, ahora Gretel automáticamente me dice que, bueno, aunque tiene esta muestra, o sea, tiene esta base de datos, solamente estamos utilizando esta muestra. ¿Por qué hasta el 2015? Bueno, porque si ustedes se recuerdan en clase yo les expliqué que Gretel también podía hacer estimaciones
del error que se cometen en el modelo, y para eso uno tenía que tener valores de verdad para poder medir qué tanto se equivocaba el programa. Bueno, entonces uno, ¿qué es lo que hace? Uno reserva algo de datos que uno no usa en el modelo, ¿no es cierto?, para poder con esos datos reales poder comparar qué tanto se está equivocando el modelo cada vez que hace una estimación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gretel? Gretel va a estimar el modelo de regresión lineal desde el 1990 hasta el año 2015, y después, cuando yo haga el proceso de predicción, lo que va a hacer es usar el año 2016, 2017 y 2018 para comparar cuál es el tamaño del error que estoy cometiendo en mi estimación. Bueno, como ya estamos en condiciones, ahora podemos hacer el modelo. Nos vamos al menú modelos, nos vamos a mínimos cuadrados ordinarios. Ahí seleccionamos nuestras variables, en este caso sería el PIB como variable dependiente y el capital y el trabajo como variable independiente. Aquí la constante que aparece por defecto sería la productividad total de los factores. Bueno, aplicamos el modelo y miren, el modelo, ¿no es cierto?, estimado, para este caso con datos reales, ¿no es cierto?, me entrega los valores para el coeficiente alfa y para el coeficiente beta, que bueno, obviamente son mucho más mayores que uno, pero tiene que ver esto con el tema de los datos que estoy usando, ¿ya? Pero bueno, porque no son precisamente los datos más adecuados, particularmente en el tema del trabajo. Yo no estoy trabajando con las horas totales de las personas que trabajaron, sino que estoy trabajando con la cantidad de personas disponibles, por lo tanto ahí ya hay una importante diferencia. Pero aún así, bueno, el modelo igual puede ser utilizado y podemos hacer estimaciones de qué es lo que pasa aquí. Bueno, cuando ya hemos estimado el modelo, bueno, hay una serie de cosas que hay que hacer. Bueno, primero darse cuenta si es que los coeficientes fueron significativos, ¿no es cierto? Que en este caso lo son los tres significativos. Mirar el R cuadrado ajustado o corregido, ¿no es cierto? Y bueno, es bastante alto porque es bien explicativo. Acuérdense que el PIB se correlaciona bastante con la formación bruta de capital fijo y por lo tanto era de esperarse. Bueno, respecto de la significancia conjunta del modelo, me da que claramente es significativo, ¿no es cierto? Porque nos da un p-valor bastante pequeño. Por lo tanto, tiene significancia individual de los coeficientes y tiene significancia conjunta también. Y por lo tanto es un modelo admisible. Pero bueno, corroboremos eso con las herramientas que tiene para poder ver cómo se comporta el residuo. Si nosotros miramos el residuo, bueno, se comporta más o menos de una forma aleatoria. Hay un pequeño periodo ahí que en realidad no se percibe tan aleatorio. Y lo segundo es que no estamos con tanta cantidad de datos y por lo tanto ahí también hay un elemento de error que hay en nuestro modelo. Si miramos el gráfico qqplot, podemos ver de que en realidad, bueno, los datos se ajustan bastante a una línea, a una distribución normal. Si miramos el correlograma de los residuos, bueno, estamos bastante bien porque no hay autocorrelación en el residuo, no son superados los intervalos que me advertirían de que hay un problema de autocorrelación. Si miro el periodograma, tampoco hay componente significativa. Bueno, esto sería como hacer un zoom de una escala muy pequeña y por lo tanto no hay nada, no hay componentes. Si aparecieran componentes ahí aparecerían estrellitas indicándome de que hay alguna componente periódica, y tampoco la hay. Si miramos ahora la banda de confianza, ¿no es cierto? Bueno, podemos mirar todas las. Y claro, bueno, efectivamente podemos decir que nuestro modelo está bastante aceptable. Si miramos la variable observada con la estimada,
nos damos cuenta de que en realidad el modelo predice bastante bien qué es lo que pasa con la economía. Bueno, y si la miramos en el tiempo, bueno, efectivamente el modelo sigue bastante bien qué es lo que está pasando en la economía en general, ¿sí? Para ser un modelo lineal está bastante bien. Bueno, ahora hagamos el tercer ejercicio, porque es hacer análisis del modelo y ver predicciones. Para esto nos metemos en el menú análisis y vamos al menú predicciones, seleccionamos. Y miren, por defecto ya Gretel ocupa el pedacito de intervalo de tiempo que reservamos para poder hacer el ejercicio. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Ahí. Bueno, por defecto yo generalmente escojo Gretel viene con selecciones predeterminadas que son bastante útiles, así que generalmente yo no cambio muchas cosas. Bueno, y si miramos, miren, si ustedes se fijan, ahí viene el modelo, cómo sigue la variable, y aquí está la predicción del modelo. Pues en azul está la predicción y en rojo fue lo que verdaderamente ocurrió. Y en realidad es bastante cercana a la realidad de lo que ocurrió. Si uno mira el reporte, uno ve los intervalos de confianza y el valor real, ¿no es cierto?, versus el valor de predicción. Y aquí podemos ver de que efectivamente el modelo está bastante, bastante bien, ¿sí? O sea, si uno puede mirar, es bastante cercano y los errores son muy pequeños. Por ejemplo, el porcentaje del error medio absoluto es de no alcanza a ser del 1% y por lo tanto entonces el error que se está cometiendo es bastante pequeño. ¿Sí? Bueno, esto sería el ejercicio que ustedes tendrían que hacer. Obviamente ustedes tienen que documentar todo lo que hemos hecho aquí en el informe, ¿no es cierto? Explicando según el formato del informe que yo les envié, ¿no es cierto? Según la pauta. Pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que habría que hacer. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mi correo respecto de alguna duda en específica o algún problema que ustedes puedan tener que se pueda solucionar. Eh, Respecto de los valores que les puede dar en el modelo, bueno, no se haga mucho problema. Si ustedes se fijan, a mí me dieron los alfa muy distintos a que la suma de uno. Dependerá de cada país y depende principalmente de los datos en que sea cercano a uno o no. Así que no se compliquen con esto. Acuérdense que este valor negativo es el logaritmo del valor negativo y si que uno le aplica el exponente esto se transforma en un valor positivo. Así que bueno, no se problemen mucho por esto. Para recuperar el modelo eso lo vimos en clase. Finalmente hay que aplicar la función exponencial y volver a transformar estos valores en sus valores originales. Pero bueno, para el caso chileno, ¿cómo sería el modelo? El modelo sería sería así. Este es el modelo linealizado, ¿no es cierto? Con sus intervalos con sus desviaciones estándar, ¿no es cierto? Para cada una de ellas. Y si yo a esta ecuación le aplico el logaritmo, yo recupero la ecuación de Cobb-Douglas, que básicamente es saber cuánto vale esta constante, porque lo demás ya sabemos cómo queda. ¿Sí? Este sería el valor del alfa y este sería el valor del beta. ¿Mm? Bueno, esto ha sido todo. Espero que este video les aclare muchas dudas y estamos en contacto.